He aquí uno de los arbustos más típicos y abundantes de Moratalla, el romero. Jesús, ¿qué tipo de árboles podemos encontrar en la Sierra del Buitre? Bueno, el bosque fundamentalmente está compuesto de pinos de 3 especies. Más o menos hasta los 700 o 800 metros de altura encontramos el pino carrasco. Entre esa altura y los 1300 tenemos los pinos rodenos, son los de las piñas grandes, y luego a partir de esa altura hasta la cumbre tenemos los pinos laricios. Mezclados en medio del pinar tenemos, por ejemplo, encinas. Hay bastantes encinas, sobre todo a partir de los 1000 metros. También más o menos a esa altura tenemos algunos quejigos dispersos, que son los restos del antiguo bosque que cubría la Sierra del Buitre, antes de ser muy manipulada por la mano del hombre. Luego en las zonas próximas a fuentes y cursos de agua tenemos chopos, hay nogales, estos ya plantados por el hombre, hay almeces o alatoneros. Y luego en las cumbres tenemos, por ejemplo, arces. Son muy poquitos, es un árbol de pequeño tamaño, con una hoja muy característica, muy parecida a la hoja que tiene la bandera del Canadá. Y bueno, pues poco más. Esas son las especies principales de árboles que podemos encontrar ahí. ¿Y el arbolado de la sierra siempre ha sido así? Bueno, la vegetación que cubre el suelo actualmente es el resultado de muchos años de manipulación y de manejo por parte de los humanos. Por lo que se puede apreciar en esta sierra, en la Sierra del Buitre, antiguamente lo que dominaba era la encina y el quejigo. Lo que pasa es que después de años de abrir espacios en la vegetación para dedicar al cultivo, para dedicar a los pastizales y luego ya más recientemente para fabricar carbón, las especies originales, es decir, la encina y el quejigo, descendió mucho el número de estos árboles, y los espacios libres han ido siendo ocupados por los pinos. El pino es una especie colonizadora que ocupa con facilidad en los espacios libres, y que, bueno, pues cuando los pinos aparecen se hacen dueños de los territorios y relegan a un segundo plano a las especies originales. Los arces son fácilmente distinguibles por sus hojas. Las flores son pequeñas, poseen 5 pétalos de entre 1 a 6 milímetros de largo y surgen en racimos. Sus distintivos frutos nacen en parejas unidos, llamados sámaras, que al desprenderse van girando movidos por el viento, esparciendo las semillas a una considerable distancia, por lo que suelen conocerse como árboles de helicóptero. El quejigo es un árbol parecido al encino. Mide aproximadamente unos 20 metros. Es un árbol típico del bosque mediterráneo. Sus hojas, semicaducas, son de un verde más claro por delante y uno más oscuro por detrás. Las flores marchitas se quedan un tiempo en el árbol, hasta finalmente caer. Florece entre abril y mayo, y su fruto es una especie de bellota, que nace en pedúnculos. Lo encontramos en todo tipo de suelos, tanto en pobres como en ricos en cal. Aguanta muy bien los contrastes climáticos y se puede encontrar hasta 1900 metros de altura. Lamarck dio nombre a este árbol, basándose en que su hoja era muy parecida a la del haya. Y esto es un almendro, es un árbol muy poco casual en el terreno de montaña, pero se encuentra aquí debido a que por esta zona antes había civilización. Nos encontramos a 900 metros de altitud y uno de los arbustos conocidos sobre esta altura es el lentiscal. Aquí hemos encontrado un gran ejemplar. Aquí tenemos dos tipos de encinas, una y la otra,
esta se diferencia de la otra porque esta es más alta y se parece más a un árbol que la otra se parece más a un arbusto. Hola de nuevo, nos encontramos a 1100 metros de altura. Aquí tengo un ejemplar de piña que suele crecer en los pinos. Aquí tenemos un par de ejemplares. Este material se caracteriza por su fácil y rápida combustión. Dale. Buenas a todos, estamos aquí con Jesús Rodríguez, naturalista de Moratalla, y le vamos a formular algunas preguntas sobre la Sierra del Buitre. Jesús, de las aves que había antes, ¿cuáles quedan en la actualidad? Bueno, probablemente quedan casi todas. El cambio de la fauna no es algo que se produzca normalmente de un día para otro, requiere muchos años. Por ejemplo, se me ocurre, ya que antes hemos hablado de buitres, que hay dos especies que han podido desaparecer. Una de ellas es el quebrantahuesos y el otro el limoche. Y por el contrario hay otras que han aparecido, aunque haya que buscarlas, por ejemplo, cerca del pueblo. La tórtola turca, muchos cambios en realidad no ha habido. ¿Y ahora cuáles son las más comunes? Pues como aquello es un bosque bastante extenso, pues hay que pensar en algunas aves de bosque, por ejemplo el pinzón vulgar, carbonero común, petirrojos, carboneros garrapinos, aves pequeñas que pasan bastante desapercibidas a pesar de que bueno, son bastante abundantes. Jesús, estando en la zona de los Toriles, sobre nosotros volaba un ave que emitía como grito. Pues probablemente por lo que me cuentas estás hablando de un halcón peregrino que tenía su nido en las proximidades cuando vosotros subisteis en la primavera, en la época de reproducción, y lo único que estaba intentando es que os marcharais de allí. El nombre de la Sierra del Buitre procede probablemente o está relacionado con el muladar que existió a la salida del pueblo, más o menos por el río Benamor. Un muladar es un lugar donde se arrojaban los animales domésticos que iban muriendo, como las burras, las mulas, cabras, etc. Entonces la gente cuando se les moría iba allí a este sitio al muladar y allí mismo las dejaba. Entonces los buitres que conocían esta costumbre humana lo que hacían era bajar allá al muladar, alimentarse y se van comiendo estos cadáveres. Muy probablemente, como la sierra más próxima al muladar era la Sierra del Buitre, pues ellos incluso dormirían allí, no creo que nunca llegaran a criar. Simplemente dormirían y bajaban o aparecían desde allí. Por eso pues la gente le pondría ese nombre. Son las 9:15 de la mañana, hemos estado 20 minutos andando una gran cuesta y ahora nos dirigimos hacia la Casa Nueva. La Casa Nueva, un antiguo cortijo donde la gente venía aquí a aprovechar los recursos que le ofrecía el monte. Ahora está en desuso por el éxodo rural que hubo en una temporada que toda la gente emigró a la ciudad como ahora hay. Durante nuestra excursión, a lo largo del camino observamos muchos cortijos destruidos. Queríamos saber el porqué de su existencia. Bueno, la Sierra del Buitre no es una sierra que se caracterice por tener grandes manantiales, pero sí tiene unos cuantos, y en torno a esos manantiales crecieron algunos cortijos, incluso algunas cortijadas, bastantes viviendas, y probablemente pues era mucha la gente que llegó a vivir en esta sierra, al menos en la cara que da hacia Moratalla. Estos manantiales permitían que la gente pudiera tener pequeñas huertas, también cultivaban cereales y de paso, bueno, pues también tenían ganados y que podían aprovechar las zonas de pasto. Luego, aparte de eso, la Sierra del Buitre también soportó una importante explotación forestal, para la cual incluso llegó a venir gente de Francia para trabajar en estas masas forestales. Es también curioso y merece la pena destacar que en relación con la explotación forestal de esta sierra,
el concejo de Moratalla tuvo frecuentes conflictos legales con gentes de Caravaca que vivían al otro lado de la sierra y bueno, de vez en cuando se venían para acá y procuraban hacer aprovechamientos forestales por aquí, cortaban madera, recogían leña y como resultado de todo ello a veces eran sorprendidos por los agentes forestales de la época que los denunciaban y bueno, luego al final acaban estos conflictos en los juzgados de la época que generalmente eran ganados por el concejo de Moratalla. Ahora aquí con la PR4. Para ver si está el PR. RPR. No, esto es lo que puede hacer. Desde aquí podemos observar el Cerro de los Frailes. A mano izquierda se ve la Casa Quemada, que es un punto también muy importante en Moratalla. Y a mano derecha se encuentra el santuario de la Casa Cristo, que es donde se encuentra ahora mismo el patrón de Moratalla, que es Jesucristo aparecido. Macizo dolomítico que pertenece al sistema subbético formado en el periodo Jurásico. Los suelos forman la parte rocosa de la montaña y se encuentran sobre margas o lagunas. Destacan macizos dolomíticos que absorben mucha agua, que se filtra hasta el límite entre el Jurásico y el Triásico, que interrumpen el flujo y hacen que aparezcan fuentes. En la temporada de invierno, cuando hay mucha agua, aparecen muchas fuentes que son capaces de modelar el lado de la roca. Nos encontramos en el pie de la sierra. Aquí lo que podemos observar es un bosque algo más denso y otro tipo de pino, que denominamos pino laricio, que solamente se encuentra de los 1200 hasta la cima. Hola de nuevo, nos encontramos a 1300 metros de altura, ahí está la cima muy cerca de nosotros. Aquí tenemos una dolina provocada por el agua. Veremos qué profundidad tiene. A 20 metros de la cumbre podemos observar que el suelo está compuesto principalmente por roca caliza. Y por fin nos encontramos a 1427 metros de altitud, la cima de la Sierra del Buitre. Es una de las cimas más altas de la región de Murcia, después de Revolcador. Detrás de nosotros se encuentra la Sierra de Caravaca. Además, posee una de las más bellas vistas de la región.